Buenísimos días a todos, al habla vuestro comisario Krieger. Supongo que recordaréis esa encuesta donde nos preguntaban cuál será la nueva facción de Warhammer Tacticus. Mucha gente votó y mucha gente esperaría que la siguiente facción fuese del caos, ya que hay muy pocas facciones, que son dos. Es la facción con menos personajes de todo el juego. Otra gente esperaría más marines espaciales, tal vez ángeles sangrientos, lobos espaciales, puños imperiales, pero no. La respuesta es más sencilla. Como la facción más votada ha sido el Imperio Tau, la nueva facción va a ser el Imperio Tau. Han escuchado a la comunidad al 100% y por ende la nueva facción de Warhammer Tacticus será el Imperio Tau. Esta facción con alienígenas con armas a larga distancia y trajes mecánicos van a llegar a Warhammer Tacticus en breve. Aún tenemos que tener a todos los Aldaris, así que esperadlo con mucha paciencia. Ciertamente no me lo esperaba que fuese a llegar tan pronto. Era obvio que tarde o temprano tendrían que llegar, pero no tan temprano. Aún así, vamos a ver cuáles podrían ser los personajes de esta facción. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. El primero de ellos, quien conozca al Imperio Tau sabe que sí o sí tendría que estar un etéreo. Como bien sabéis, el Imperio Tau se suele regir por los etéreos, que son como los comandantes que controlan un poco las tropas, ¿no? Son como los psíquicos de los Tau, por decirlo de alguna manera. Ciertamente podría ser una unidad bastante importante que pueda invocar soldados Tau, que los pueda ayudar y que pueda hacer un buen daño a distancia. Tal vez no un daño psíquico como tal, pero sí un buen daño a distancia y que pueda potenciar a las unidades Tau. Estaría muy bien, es una unidad mítica dentro de los Tau y que no debería faltar en Warhammer Tacticus. Su diseño, pues bueno, está bien, está ok, es un etéreo más, tampoco pidas la gran cosa y ciertamente pues oye, sería una muy buena adquisición dentro de Warhammer Tacticus. Potencia a los Tau y puede invocar a soldados Tau. Muy bueno, bastante decente. Un invocador con un buen daño a distancia y potenciador. Siguiendo con los Tau tendríamos al Caminante de Sombras. Esta miniatura es relativamente nueva, el diseño me fascina y bueno, creo que salta a la vista cuál sería su función. Invocar Diones. Si Alex Null ya era un dolor de cabeza monumental, el Caminante de Sombras sería una auténtica locura. Pero una locura monumental, siendo sinceros. Y bueno, me encanta, sencillamente. Es de los pocos Tau cuyo diseño me fascina. Un invocador con un gran diseño de un personaje que la verdad, pues oye, es fantástico dentro del juego de mesa. Invocador de leones con un buen daño a distancia. Alex Null, prepárate porque vas teniendo competencia. El siguiente de ellos sería un Krot Rider. Uno puede pensar, Krieger, ¿cómo van a meter un Krut dentro del Imperio Tau? Bueno, el Imperio Tau tiene a varias razas alienígenas trabajando con ellos. Y ciertamente los Krut son una de ellas. Estas sería muy buena unidad. ¿Por qué? Porque aprovecharía una de las características que hay dentro del juego que no usan muchos personajes. La característica montabestias, la cual solo tiene Tanks Maxka, al menos de momento. La habilidad de montabestias, o bueno, montada, ciertamente podría ser un buen jinete con un gran daño a distancia y buena movilidad,
que pueda hacer mucho daño a distancia. No un francotirador como Calandis o Certus, pero sí un daño bastante considerable. Muy buen diseño, a pesar de ser una miniatura pequeña, relativamente, creo que son unos 40 milímetros, creo que es, y ciertamente muy buen personaje que podía aprovechar esta característica. Me gustaría bastante verlo, es el que más me gustaría porque podría añadir al competitivo un aire fresco. No tanto como el Duyon, pero sí un buen aire para que la gente no se centre tanto en los francotiradores, que ya estoy un poquito harto de verlos dentro de la arena. Y ahora estaremos empezando con los platos fuertes, que serían los legendarios. ¿Cuáles serían los legendarios de Warhammer Tacticus del Imperio Tau? ¿Cuáles serían? A ver, quien conozca el Imperio Tau esto lo sabe. Sabe que dentro de Warhammer Tacticus los trajes mecha de 5 metros no caben. No están dentro de la escala, pero sí hay ciertos comandantes que tienen su cabida dentro de Warhammer Tacticus. Y justamente son comandantes. Tienen su nombre de comandantes. Empecemos por el primero. El comandante Oshoba. Este personaje mítico, porque es un personaje mítico dentro de los Tau. Un personaje que tiene numerosas novelas y que podrías hacer un gran daño. Para que os hagáis una idea de cómo lo veo, sería como Aetana, pero brutal, con más daño, con más críticos y lo mejor de todo, más movilidad y mucha más resistencia. Imaginaos una Aetana a un nivel superior. Sería brutal. Este personaje me encanta, en serio. El diseño me fascina. Ya sabéis que los Tau no me gustan tanto, pero hay algunas que son para fliparlo completamente. Sería un legendario de pies a cabeza. Y oye, fantástico. Sencillamente fantástico porque es de esas miniaturas que aunque la gente deja un poco de lado, son fascinantes. En serio, este legendario sí o sí tiene que estar dentro de Warhammer Tacticus porque es brutal. Y el último de ellos, o más bien la última de ellos, sería la comandante Shadow Sa. Esa comandante, como podéis ver, va acompañada de dos drones y no hace falta que os diga a qué legendario se va a aparecer. A Celestine, que va a poder invocar a dos drones, que va a poder hacer mucho daño, que va a poder volar, que va a poder hacer una cantidad irrisoria de daño. Va a ser... Uf. Ha tenido novelas hace bastante poco, creo que hace como 2 semanas, más o menos, que salió su novela en edición limitada. Y a ver, el diseño no me gusta tanto, porque soy más del comandante Oshoba. En serio, es que su diseño me encanta. Pero ciertamente, a nivel competitivo, una Shadow Zone podía dar mucho más juego, porque esas armas a distancia, esos drones capaces de hacer cierto daño y aplicar potenciadores, se podría hacer un personaje que aunque no aplique un cambio tan drástico dentro del juego, sí podría hacer bastantes cosas interesantes. Sinceramente me encanta en cuanto a opciones del competitivo, porque puede dar mucho de sí, puede dar bastante. Me gustaría ver cómo lo hacen bien, porque sé que son capaces de hacerlo muy muy bien. Y oye, se puede aprovechar bastante a la facción del Imperio Tau. Aunque haya sido una sorpresa un poquito agridulce para mí ver al Imperio Tau como la nueva facción de Warhammer Tacticus, sí es cierto que me gustaría ver cómo aprovechan de verdad a esa facción, porque no hay que dejarse fiar por las apariencias, hay que ver más allá. Y ciertamente los Tau pueden aplicar un muy buen cambio dentro de Warhammer Tacticus, ser los enemigos de los Aeldari. Y no solo eso, también traer nuevas mecánicas como los drones o también las bonificaciones a los Tau. Sinceramente estoy más entusiasmado por lo que son capaces de hacer
que por la propia facción en sí, si somos sinceros. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que es lo más importante. Déjame en comentarios qué te parece, qué personajes crees que hay que añadir sí o sí a la facción de los Tau. Suscríbete al canal si te ha gustado el contenido, que eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta que la campana vuelva a sonar.